Chernóbil fue el mayor desastre nuclear de la historia. No se pueden siquiera calcular los daños causados y las muertes debidas a la radiación. Pero quizás no sepas que Europa estuvo a punto de quedar totalmente inhabitable si no hubiera sido por 600.000 personas que mitigaron la amenaza, los llamados los liquidadores. Pongámonos en situación. El sábado del 26 de abril de 1986 se gesta el accidente. En una simulación de un corte eléctrico, irónicamente para mejorar la seguridad de la central, el reactor 4 sufre un aumento súbito de la potencia y produce un sobrecalentamiento en el núcleo, que termina provocando la explosión de hidrógeno acumulado en su interior. Solo murieron 2 personas a causa directa de la explosión, pero el demonio liberado del reactor se llevó a miles más en los próximos meses y millones en los años venideros. Acto seguido se da la alarma y los bomberos son los primeros en dirigirse al accidente para apagar el fuego y que no se extienda a los demás reactores, con helicópteros sobrevolando el reactor. Ellos fueron los primeros liquidadores, sin saberlo aún, tan solo con trajes de goma y mascarillas para protegerse. Muchos murieron pocas semanas después. Posteriormente se informa de la explosión en el interior del reactor y de que la ciudad Pripyat debe ser evacuada. Multitud de rusos, ucranianos y bielorrusos se presentaron para mitigar los daños. Hay quien dice que muchos fueron engañados sin saber a lo que se iban a enfrentar, pero con los testimonios a lo largo del tiempo, soltados por la férrea mano de la desaparecida Unión Soviética, solo nos llega una información. Ante tamaño desastre, solo los hombres más preparados podían dar un paso al frente. Ingenieros de minas, geólogos y mineros de uranio que trabajaban en los túneles subterráneos, inundándose constantemente con agua de siniestro brillo azul, se presentaron voluntarios para instalar las tuberías de un cambiador de calor que le robase algo de temperatura al núcleo fundido a escasos metros de distancia. Los miles de trabajadores y arquitectos, enfermeros y policías que levantaban el sarcófago a su alrededor, retiraban del entorno los escombros radiactivos y evacuaban a la población. No eran incautos confundidos, sabían a lo que iban y a lo que podía pasarles, pero alguien debía hacerlo, pues de lo contrario otra explosión podría llegar a volver inhabitable gran parte de Europa. Eso fueron los liquidadores. Para construir el sarcófago que tapara el desastre por 100 años, el tejado debía ser limpiado de barras de grafito altamente radiactivas y restos de combustible nuclear. Todo ello debía ser arrojado desde el mismo tejado al interior de lo que era en su momento el núcleo del reactor. Las máquinas y los robots fallaron a los pocos minutos de llegar porque la radiación las dejaba inutilizadas y no hubo otro remedio que utilizar la fuerza humana. La radiación que recibimos normalmente es de 0,02 roentgens la hora. Una dosis mortal son 100 roentgens. En el tejado de ese reactor era de 20.000. Algunos de los liquidadores llegaron a recibir hasta entre 30.000 y 40.000, muriendo a los pocos minutos de haberse expuesto. Algunos de los liquidadores que fueron a ese tejado eran militares, a los que por cada 2 minutos que pasaban allí arriba les quitaban 2 años de servicio en Afganistán. A los voluntarios se les quintuplicó el sueldo. Entre vómitos y gritos y corazas caseras de plomo de 30 kilos, tapándose lugares vitales como el encéfalo, la columna y las piernas, junto a las máscaras de gas, también llamadas morro de cerdo, los turnos en ese tejado duraban entre 2 y 3 minutos, al aviso de una bocina, en los que daba tiempo a retirar apenas unos pocos escombros y en los que cada cosa que tocaban reducía sus posibilidades de seguir con vida. A día de hoy, la mitad de los liquidadores han muerto y el resto presentan daños en la salud irreversibles. Alrededor de 3.000 personas lograron despejar ese tejado. Muchos tenían entre 20 y 30 años. Les llegaron a llamar biorobots, pues donde fallaba la máquina, ellos la sustituían con la misma o mayor eficacia. Se les condecoró como héroes de la Unión Soviética, con una medalla ilustrada con una gota de sangre cruzada por los símbolos de alfa, beta y omega. A pesar de que hubo gente que quizás no era consciente completamente del peligro que les asolaba, todos los profesionales de ingeniería, científicos y demás liquidadores sí lo sabían, y por eso mismo se enfrentaron a él, porque sabían del gran poder destructivo que podía tener la radiación, y que debían hacer algo para detenerla.